Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Otra vez aquí Leonardo Aja, compartiendo con ustedes algunas ideas que espero, quiero, deseo sean de utilidad y provecho, no solamente para este momento tan especial, no quiero usar otro calificativo, tan especial que estamos viviendo, sino incluso para cuando esto sea superado, es decir, la pospandemia, lo que viene luego. Voy a abordar ahora otro factor que va en contra del desarrollo y también de la prosperidad. Y este factor es supremamente importante. A mi juicio, quizás es de los más importantes de todos. Se llama el miedo. Pero entonces, voy a hacer la precisión frente a esto del miedo porque hay veces que es mal interpretado. Entonces, en calidad de psicólogo les voy a decir qué es el miedo. El miedo es una de las 6 emociones básicas o primarias que tenemos los seres humanos. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Se reconoce que esas son como las 6 emociones básicas y primarias que tenemos todos los seres humanos. El miedo surge cuando nos vemos ante un peligro inminente, verdadero y real. Tengamos en cuenta esto, inminente, verdadero, real. Voy por la calle y de pronto aparece un Rottweiler sin dueño, con cadena y en actitud amenazante. ¿Qué siento yo ahí? Miedo. El miedo me prepara para reaccionar de la mejor manera frente a eso que tengo ahí, que en este caso es una amenaza. Entonces, con el miedo, de pronto lo que voy a hacer es huir, ponerme a salvo porque me siento amenazado. ¿Hay algún tipo de problema con estos miedos? Ninguno. De hecho, antropólogos, psicólogos, biólogos, todos coinciden en afirmar lo siguiente: si el ser humano no sintiera miedo, no viviría más de una semana. ¿Pero por qué? Porque incurriríamos en conductas terriblemente imprudentes y temerarias. Entonces, el miedo, hasta cierto punto, nos lleva a protegernos, a resguardarnos de aquello que consideramos peligroso. Entonces, digamos, en el escenario del perro, o si estoy al borde de una altura, un torrente de agua, experimentar miedo es normal y hasta necesario. Entonces alguien dirá, pero entonces, ¿por qué el miedo es un factor que va en contra del desarrollo? Porque vamos a hablar de otro tipo de miedos, que son aquellos que los psicólogos denominamos miedos irracionales. Es decir, miedos que no tienen un sustento o una razón de ser. ¿Listo? Si los queremos llamar ilógicos, llamémoslos también ilógicos. ¿Qué tipo de miedos son estos? Voy a mencionar algunos, pueden ser muchos. Miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a perder, que también lo podríamos llamar el miedo a fracasar, aunque suene extraño, miedo al éxito, ¿listo? Miedo a quedar en ridículo. Todo este tipo de miedos son irracionales porque, a ver, que se burlen de uno no es rico, no es divertido, es una experiencia en principio desagradable, que se burlen de uno. Pero que la vida de uno esté en riesgo porque se burlen de uno, no. Suena casi ridículo, suena tonto, ¿cierto? Sin embargo, tenemos instalados muchos de estos miedos y muchos de estos miedos no nos permiten dar el paso para correr ciertos niveles de riesgo. Entonces, cuando hablamos de la teoría del riesgo, eso es interesantísimo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del consumo de sustancias psicoactivas, se habla de que muchos chicos tienen una baja percepción de riesgo frente al consumo de sustancias. O dicho de otra manera, no le tienen miedo a involucrarse con las drogas porque no perciben que haya un peligro allí. Entonces, baja percepción de riesgo. En ese caso, fíjense, la falta de miedo llevaría a que la persona tenga una conducta imprudente. Aclaro, no estoy diciendo entonces que las campañas de prevención de consumo de sustancias deban estimular el miedo. Eso es una discusión teórica que en el otro canal trataremos en algún momento, pero lo pongo como ejemplo. Pero por el otro lado, cuando hay un miedo en exceso,
digamos, el miedo a presentarse en público, la persona queda bloqueada, queda inhibida y no es capaz de hacer la exposición. Pensemos en un estudiante en el colegio o un estudiante universitario que tiene que hacer una exposición y el miedo lo congela. Amigo, ¿te vas a morir por hablar delante de tus compañeros? No, pero este personaje está paralizado, como si tuviera un perro peligroso al frente. Hablemos un poquito de emprender. Los estudios han tratado de averiguar cuáles son esas variables que explican el éxito de muchos emprendedores. Entonces han mirado muchas variables. Que el nivel educativo, no. Hay personas con niveles educativos altos o bajos que tienen buenos niveles de éxito en sus emprendimientos. O lo contrario, baja calificación educativa o alta calificación educativa e igual fracasan. La edad, para nada. Hay emprendedores mayores y emprendedores muy jóvenes. La inteligencia. Yo conozco una mujer en Barranquilla que tiene 25, 26 años, tiene un severo déficit cognitivo y sin embargo tiene su propia empresa que le da empleo a 5 personas. La inteligencia tampoco es. Y se han visto muchas variables y todavía no se ha encontrado, bueno, pero ¿cuál es esa variable o esas variables que marcan la diferencia? Hay una en la que sí los emprendedores se diferencian o sobresalen de los no emprendedores y es el emprendedor está dispuesto a correr cierto nivel de riesgo por encima de lo que correría el promedio. Está dispuesto a arriesgarse. Significa que el emprendedor no le tiene miedo a fracasar, no le tiene miedo a ser rechazado, no le tiene miedo a que se burlen de él, no le tiene miedo al qué dirán. O bueno, pongámoslos un poco más humanos, tiene todos estos miedos, pero a pesar de estos miedos, da el paso hacia adelante, ¿sí? Entonces seguramente le molestará que se burlen de él, que no lo tomen en serio, que las cosas salgan mal, pero a pesar de ese miedo, dan el paso y se arriesgan, se arriesgan. Y aquí estamos hablando obviamente de niveles de riesgo controlados. Yo no le estoy haciendo la invitación a la gente de que haga locuras, bobadas, perdón el término, estupideces. Y voy a poner un ejemplo de la vida real. Hace algunos años atrás, quienes lo recuerdan, existió algo que se llamó DMG, que eso terminó de una forma terrible y estrepitosa, gente en la cárcel, bueno, y mucha gente que perdió su dinero. Recuerdo las palabras de Cecilia Caballero, que era ministra de algo en ese entonces, que ella llegó y dijo lo siguiente: alguien que hace un préstamo bancario sobre la hipoteca de su casa y que además toma todos sus ahorros y los metió en esto de DMG, esa persona no es un inversionista, esa persona es un taur. Y ella tenía toda la razón. De hecho, quienes procedieron de esa manera rompieron como 3 o 4 principios del inversor privado o del inversionista privado. Hay unos principios a seguir si tú quieres ser inversionista. Entonces, no se trata de hacer locuras, no se trata de hacer bobadas, no. Hay que correr riesgos, pero riesgos medidos, controlados. Y también pensando en lo siguiente: si tú vas a emprender en el área que sea, vas a montar tu negocio propio o vas a hacer otra cosa que se sale, digamos, de lo convencional, todos queremos ganar, pero perder es una posibilidad. Hazte la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a perder? ¿Sí o no? Si no estás dispuesto a perder, quédate quieto donde estás. Pero si quieres avanzar es porque estás dispuesto a perder. Yo no quiero que pierdas, pero perder es una posibilidad y tenemos que saber capotearla. De hecho, cuando uno ve la historia de muchos emprendedores, uno los ve hoy, ¡guau!, exitosos y que les está yendo muy bien, pero muchas veces la gente obvia toda la carrera que hubo detrás de eso. Les invito, hay una historia que a mí me apasiona muchísimo, me parece muy interesante, que es la historia de Jack Ma. Jack Ma es el dueño y propietario de el Amazon de China, de Alibaba.
Lean la historia de él, es una historia supremamente interesante. Hoy lo vemos como uno de los hombres más ricos del mundo, pero conozcamos sus orígenes y conozcamos su historia. ¿Mm? Entonces, uno de los factores que va en contra del desarrollo y de la prosperidad es ese miedo irracional. El miedo al fracaso, al miedo al rechazo, el miedo al que dirán, ese tipo de miedos que no permiten que la gente corra ciertos niveles de riesgo medidos y controlados. Repito, niveles de riesgo medidos y controlados. No estoy haciendo invitación a que la gente haga bobadas, estupideces, locuras. No, 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 no. De eso no se trata. Bueno, entonces, como digo siempre, espero más que esto que te haya gustado, espero que te haya servido. Y si tienes la posibilidad de compartirlo con otras personas, pues tanto mejor. En este momento de pandemia, por alguna razón que yo desconozco, precisamente una de las cosas que más se está estimulando es el miedo. Y definitivamente, para afrontar y manejar una crisis, el miedo no es el mejor aliado. O bueno, está bien, ten miedo, pero búscate un mecanismo para manejarlo y controlarlo y tenerlo a raya. Y que no estés tomando decisiones paralizado por el miedo o también de manera impulsiva por el miedo. Se vale tener miedo, pero hay que superarlo, sobre todo porque muchos de estos miedos son de carácter irracional. Bueno, yo estaba diciendo que cerré y otra vez me entusiasmé. Los espero entonces con el próximo video sobre factores que van en contra del desarrollo y la prosperidad. Hasta luego.